no repites conmigo una oracioncita, que yo digo una oracioncita inteligente, así en tu lugar rápido repite conmigo: Señor, en esta mañana abro mi mente, abro mi corazón y dispongo mi voluntad para lo que me vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Esa oración que involucra todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, Dios nos va a hablar si lo recibimos, si estamos expectantes el día de hoy. Hoy quiero hablar sobre este tema que es la peligrosa dicotomía. Repite conmigo esa palabra, dicotomía. Muy bien, si te quieres ver interesante ahí en una charla, digo, la dicotomía. Es una palabrita, pero vamos a ver qué es esto. Y yo quiero contarte 3 historias comunes que yo he visto en mi caminar con Dios. Yo soy niño de iglesia, o sea, nací en la iglesia y a lo largo de mi vida he visto muchas experiencias, ¿no? Pero hace algún tiempo yo sostenía una conversación con una de las personas más conocedoras de la Biblia que he conocido en mi vida, ¿no? Este hombre era muy seguro, listo siempre para el debate, para la apologética, para la defensa de la fe, para la Biblia, dispuesto. Pero esa vez no estábamos ahí para hablar de la Biblia, sino estábamos ahí para ayudarle. ¿Por qué? Porque su matrimonio se estaba desmoronando, sus hijos no lo respetaban, sus amigos lo encontraban insoportable, ¿no? El problema en este amigo mío anónimo es que existía una gran brecha entre lo que conocía también, en lo que él dominaba también y la manera en la que él vivía, ¿sí? Que le impedía funcionar correctamente como cristiano. Era un experto en la gracia, pero su vida no tenía gracia, ¿sí? A eso me refiero con la dicotomía, ¿no? Él era conocido por ser un crítico impaciente, más que por tener misericordia paciente. Y creía en la soberanía de Dios, pero en el día a día, de lunes a sábado, era controlador, ¿sí? Entonces esa es una dicotomía. Conocía todo sobre Jesús, pero no se parecía a Jesús, no amaba como Jesús, no abrazaba como Jesús y no perdonaba como Jesús. Otra historia, una chica de nuestro grupo de jóvenes, ¿no? Amaba el evangelio, nunca desatendía sus devocionales y cada evento cristiano, cada concierto, cada congreso, cada jornada, ella estaba en primera fila y compraba todos los libros, compraba todas las capacitaciones y todo. Entonces no había conferencia a la que no asistiera, pero vivía en un miedo constante. Hoy, como las nuevas generaciones, digo, le daba ansiedad todo, ¿no? Le da ansiedad. ¿Qué le daba miedo? Miedo de lo que otros pensaran, miedo de que fuera a ser despedida en su trabajo, miedo de enfermarse, asustada por todo. Y parecía que el evangelio transformador que consumía tanto no la había liberado de su temor. El evangelio liberador de Jesucristo no había liberado su vida. Y última, ¿no? Un líder de un grupo pequeño en una iglesia que era conocedor de la Biblia, que aparentaba ser maduro y que tenía capacidad de liderazgo, pero en su casa su esposa y sus hijos tenían una experiencia muy, muy diferente, ¿no? Batallaban con la persona pública y la persona privada, ¿no? Porque en privado era muy, muy distinto. En privado no era maduro, era iracundo, era humillante, peleaba con los asuntos más triviales. Y a eso me refiero con la dicotomía que está presente en muchos de nosotros, que es esta dicotomía entre lo que creemos versus cómo vivimos, entre lo que profesamos como credo y la manera en la que vivimos. Acá como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores, creemos en muchas verdades, pero sin querer llevamos vidas contradictorias. Y ese es mi esfuerzo el día de hoy, que bajemos esa bibliología aplicada, la Biblia aplicada a nuestras vidas y aprendamos y empecemos a vivir como hijos de Dios. Como digo, sin querer llevamos vidas contradictorias. En México diríamos, como dice el chavo, sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos que Dios es soberano, pero cuando nos vienen problemas,
nos angustiamos como si nadie estuviera con el control, ¿sí? Ojo, dije como si nadie estuviera en control, no que el cristiano no se angustie, ¿verdad? Pero es mal angustiarse como si Dios perdió el volante, soltó el volante, ¿verdad? Entonces, decimos que creemos en nuestra necesidad de la gracia divina, pero cuando se nos confronta, abogamos por nuestra justicia y nos resistimos esa misma gracia que afirmamos creer, o decimos que creemos en la eternidad, pero terminamos desperdiciando nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo en cosas vanas, superficiales, ¿sí? Entonces, hoy vamos a revisar lo que creemos verdaderamente, porque lo que está en nuestra mente eventualmente va a dictar cómo vivimos, ¿verdad? Porque decimos que nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Todo lo que hacemos, lo hacemos por la manera en la que hemos pensado. ¿Cierto o no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a responder esta pregunta, si estamos pensando bíblicamente, ¿sí? Quiero que tú y yo reflexionemos si nuestros pensamientos son bíblicos y esos están determinando nuestras acciones. En resumen, vamos a ver si estamos viviendo un cristianismo bíblico o un cristianismo religioso, ¿no? Un cristianismo cultural. Y para eso vamos a hablar de la Biblia, ¿verdad? Vamos a hablar de bibliología, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Que es darle el sentido correcto a todos los aspectos de la Biblia, ¿no? ¿Por qué tiene autoridad para nuestra vida? ¿Por qué la consideramos inspirada por Dios? Porque al final del día la Biblia debe de afectar todos los aspectos de nuestra vida, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra vocación, la sexualidad, la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, la Biblia tiene verdades fundamentales sobre todos los aspectos de nuestra vida. Y ahora, la Biblia es un medio para un fin. Dios nunca quiso que la Biblia fuera un fin en sí mismo, sino más bien un medio hacia un fin. Las doctrinas reveladas en la Biblia tienen un propósito más grande que hacer crecer nuestro cerebro, ¿verdad? Como el ejemplo del primer personaje, ¿no? Sabía todo de la Biblia, pero no lo llevaba al carácter, a la práctica, a la vida práctica. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Y a mí me gusta mucho un pasaje que está acá en Isaías 55, 10, 13. Si quieres, anótalo, porque creo que Isaías representa una ilustración fenomenal sobre lo que hace la Biblia. Y dice así: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Yo no conocía qué eran estos árboles, pero luego me puse a investigar y vi que era el arrayán, ¿no? Un árbol que da ahí frutitos. Pero esta ilustración es muy, muy relevante para nosotros, ¿no? Porque si nosotros en nuestra casa tenemos un patio o por ejemplo, tenemos un cactus, ¿verdad? Y en la casa, en el patio, no diríamos que si sigue lloviendo y si lo seguimos regando, ese cactus se va a convertir en un árbol de fruta. ¿Cierto o no es cierto? Sería loco, sería ridículo. Uy, voy a echarle más agua a ver si este cactus se convierte en una palmera, ¿no? En un árbol de manzanas. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, acá lo que está diciendo Isaías es lo mismo, ¿no? No quiere decir que una zarza bien regada se va a convertir en un arrayán, pero ¿qué es lo que buscaba comunicar el profeta Isaías? Isaías estaba ilustrando una transformación orgánica radical de las cosas. Una transformación desde adentro, ¿no? Que dice, la planta que recibe riego, el riego de la palabra, se convierte en una planta completamente diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la verdad bíblica en nuestras vidas. Su propósito, el propósito de la Biblia no es nada más informarnos, sino transformarnos. La Biblia es el medio para una transformación radical, orgánica en nuestra vida, en nuestra persona. ¿Cuántos dicen que sí a eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, la Biblia es un libro de vida que fue dado para fines de vida. El plan de Dios es que cuando la Biblia
riegue cada área de nuestras vidas, seamos completamente diferentes, no versiones mejoradas. Amén. ¿Sí? Porque cuando yo voy a una librería, y seguro te pasa a ti, la sección de libros de autoayuda, y unas portadas buenas, ¿no? Hábitos atómicos, el club de las 5 de la mañana y 21 reglas para la vida, Y a mí me llaman mucho esos títulos, son buenos, ¿verdad? El problema es que esos libros no te transforman de adentro hacia afuera, ¿no? Esos libros son para cuestiones de hábitos, cuestiones de conductas, cuestiones superficiales, vaya. Pero la Biblia es mucho más que una confesión religiosa, ¿no? Es algo que transforma orgánicamente nuestras vidas. Y ojo, es algo que debemos de vivir en los momentos más cotidianos y más insignificantes de nuestra vida. La Biblia, ¿qué es lo que tiene que transformar? Bueno, en resumen, tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu forma de actuar. Es decir, la Biblia debe dar molde a mis pensamientos. La Biblia debe transformar la manera en la que hablo. Pero es que soy mexicano y yo hablo con muchas groserías. Bueno, la Biblia me tiene que transformar. La Biblia debe transformar tu actitud hacia el trabajo. Y de nuevo sigo con lo mexicano. No, es que el mexicano es la doctrina del mínimo esfuerzo. Yo le hablo a un amigo y le dice, le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, lo mínimo que se pueda. Por las mañanas no hago nada y por las tardes descanso, me dice. La Biblia nos debe hacer diligentes, nuestra actitud hacia el trabajo. Es una bendición trabajar. La Biblia debe cambiar nuestra conducta en nuestro tiempo libre, la manera en que consumimos entretenimiento, la manera en que interactuamos con la tecnología, ¿verdad? Por eso ese tema para mí es muy relevante, ¿verdad? Porque si la Biblia me transforma, yo no puedo sentarme y hacer binge watch, un maratón, ¿no? Oye, ¿ya viste esta serie que salió? Sí, la vi ayer. Oye, pero ¿cómo? Si tiene 28 capítulos. Y con las ojeras, sí, pues lo logré. La Biblia debe cambiar todas esas formas, ¿no? La manera en que haces paternidad, la manera en que eres padre o madre. Entonces Dios no solo quiere tu mente, quiere todo tu corazón, quiere todo tu ser. Entonces la Biblia es este ecosistema de la transformación personal. Y hay un pasaje fundamental en la bibliología que nos muestra la naturaleza, el origen y el propósito de las escrituras, ¿no? Resume de manera espectacular lo que debe hacer la Biblia o las formas en las que debe operar en nuestra vida. Yo te pido que lo anotes y vamos a leerlo aquí juntos, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 es una carta pastoral que Pablo está escribiendo a Timoteo, un joven pastor, y le está diciendo esto, ¿no? Toda la escritura es, ¿qué dice? Inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para las formas que opera en nuestra vida, pero el final, el objetivo es de que estemos capacitados para las buenas obras. ¿Y qué son las obras? No son poesías, ¿verdad? El cristiano no es, es que me sé muchas poesías, me sé muchos salmos, ¿no? Y mi vida está toda desordenada. No, nos capacita para el orden, para la buena vida. Entonces, 4 formas en las que la Biblia debe operar en nuestra vida. Y ojo, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Aquí vamos a ver una progresión que la Biblia va haciendo en nuestras vidas. Y la primera forma en la que opera en nuestra vida es enseñar. Nos enseña. La Biblia, la verdad bíblica es la norma por excelencia. Nos revela quiénes somos. Somos pecadores necesitados de gracia. Todos. Romanos 3, ¿no? Todos somos pecadores. Y todos necesitamos la gracia. Nos enseña para qué fue diseñada nuestra vida. Si tú eres adolescente, joven, estás en una crisis existencial, es que ¿qué hago aquí en la tierra? ¿Para qué vine? Yo no pedí nacer. Bueno, ¿no? Ya sabemos, pero Dios te puso por algo, ¿verdad? Y en la Biblia vas a encontrar tu propósito divino.
la Biblia nos enseña qué es verdad y qué es mentira. Y sociológicamente hoy estamos viviendo en la era de la posverdad, ¿verdad? Después de la verdad, todo es relativo. Bueno, eso es verdad para ti, pero para mí puede ser otra cosa. Pero la Biblia es como nos enseña las leyes de la verdad y de la mentira también, del engaño. Porque hoy vivimos en un tiempo tan ridículo que hoy podríamos decir, oye, si te avientas de una montaña, te vas a caer por la ley de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y te vas a estrellar. Bueno, eso puede ser cierto para ti. Y tenemos gente que cree eso, ¿no? Que si se avienta no se va a estampar. Entonces la Biblia nos enseña eso. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué ha salido mal con el mundo? ¿Cómo se puede corregir? Entonces, ayer mi hermana Johanna estaba hablando de la cosmovisión, ¿verdad? Todos nos regimos por una cosmovisión, por alguna norma, ¿verdad? Y en este tiempo todo mundo lleva una Biblia bajo el brazo, ¿verdad? La diferencia es que muchos llevan una Biblia de invención personal, o nosotros podemos llevar la norma perfecta de Dios bajo el brazo y seguirla, que nos enseñe. Amén. La Biblia nos enseña, pero la Biblia también nos redarguye, ¿verdad? Acá el texto en la versión que lo puse nos reprende, nos redarguye. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos la norma, ya tenemos el estándar por el que hay que vivir, qué es verdad, qué es mentira, para qué estoy acá, pero luego nos reprende y nos compara contra la norma, ¿verdad? Se nos compara y se nos determina que de alguna manera algo nos falta. La Biblia nos da un diagnóstico. Y es un diagnóstico 360, ¿verdad? Nos comunica lo que debemos hacer con la verdad revelada, ¿no? En la Biblia yo digo que es como un espejo, ¿verdad? En el que hay que verse todos los días. Si tú sales de tu casa, todos, especialmente para el domingo, salimos de nuestra casa y nos vemos varias veces frente al espejo, ¿no? Los colombianos un poquito más de veces, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque si no llegas con un moco así acá a la iglesia, una lagaña, y tenía que verme en el espejo para corregirme, ¿cierto? Entonces, el espejo de la perfección de Dios nos revela lo que hay mal en nosotros, nos reprende, y cada verdad cumple la función de un espejo en el que podemos mirarnos y se nos revela acerca de nosotros a la luz de esa verdad. Ninguna verdad, mis hermanos, fue dada para vivirse ajena a nosotros. Por eso cuando inicio, a mí me gusta orar: Dios, háblame a mí, porque muchos cristianos a veces digo, uy, este mensaje le hubiera caído muy bien a mi vecina, ¿no? A mi mamá. No fue dada la verdad para vivirse ajena a nosotros como algo impersonal. Toda la verdad nos habla personalmente, ¿no? Y es una vara con la que nos medimos y podemos comparar nuestros pensamientos. A ver, la Biblia dice que piense esto y yo estoy pensando esto otro. La Biblia dice que desee esto, pero estoy yo deseando esta otra cosa, ¿no? La Biblia dice que hable así y yo estoy hablando de esta forma. Entonces mis motivaciones, mis relaciones, mi esperanza, mis decisiones, todo eso se debe comparar con la norma. Entonces, una verdad que no confronta es una verdad mal manejada. Y yo te voy a platicar sobre la iglesia en la que nací, que nos tocó el privilegio a mí y a mi esposa de liderar una comunidad de cristianos de mucho tiempo, de muchos años. La líder de jóvenes tenía 94 años. Es cierto, todavía no muere. Chelito. Y para mí era un reto y decía, uy, ¿cómo predicarle a cristianos de tanto tiempo, de tantos años, no? Pero luego nos dimos cuenta que debemos de confrontarnos, ¿no? Muy temprano me di cuenta que cuando yo daba sermones de exhortación y así, las hermanas, sobre todo las viejitas, se emocionaban más. Uy, qué pedradones nos dio. Pero ya después les empecé a predicar, uy, ustedes son masoquistas, ¿verdad? O sea, les gusta mucho la confrontación, pero hay que bajarlo. Hay que practicarlo, ¿verdad?
hay que hacerlo. Y eso tiene que ver con la siguiente forma en la que la Biblia opera, ¿verdad? Porque es posible y es tentador usar la Biblia de manera no bíblica cuando omitimos su función de redarguirnos, pero sobre todo de corregirnos. ¿Amén o no amén? Porque esto es lo que les decía de ser cristiano masoquista, es, uy, cómo me redarguyó, cómo me reprendió. Pues salgo, trato mal al mesero el mismo domingo, ¿no? Voy al restaurante y con un genio. Nos tiene que corregir. La Biblia debe cerrar la brecha entre mi condición actual y la condición que Dios quiere para mí, ¿verdad? No debemos de ser cristianos con grietas, debemos de estar cerrando esa brecha continuamente. La Biblia, un buen cristiano debe hacer un proceso continuo de comparación, corrección, comparación, corrección. Y aquí hay un consejo: déjate corregir, déjate corregir. Para los pastores, para los líderes, es muy difícil a veces hablar temas de corrección y a veces es más difícil recibirlos, ¿verdad? O sea, cuando tú eres el que te están corrigiendo. Pero si tú quieres experimentar todo lo que Dios tiene para ti, vivir una vida abundante, déjate corregir y déjate corregir bíblicamente, ¿verdad? La corrección es un proceso mediante el cual la falta o la carencia que es revelada en mí se confrontan con la norma, pero luego empiezo una santificación progresiva, ¿no? Que es la obra redentora de Dios que comienza desde el momento de mi conversión hasta que me muero. No hay un cristiano que diga, no, yo ya tengo 90 y tantos años, yo ya no tengo nada que corregir, ¿no? Es hasta que se cierran las puertas del paraíso, pero a nuestra espalda, ¿no? Hasta ahí termina la santificación progresiva. Entonces, ese es el proceso que debemos estar viviendo siempre. ¿Qué revela esta verdad acerca de mí que necesita ser corregido? ¿Cómo se llevará a cabo esa corrección para conformarme a lo que Dios me pide que yo sea? Y aquí, ojo, yo siempre les digo, en especial a los adolescentes, a los jóvenes, cuidado con la culpa, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te convence de tu pecado, pero no te lleva a una culpa que es así toda flagelante, ay, sí, mi pecado. Y normalmente cuando somos jóvenes o adolescentes o incluso también adultos, le guardamos un luto al pecado, así como si fueran 3 meses guardándole luto al pecado. Es que soy culpable, es que, bueno, eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce una tristeza, pero para esperanza, para cambiar, para mejorar, para no volver a pecar, para no volver a equivocarnos en lo mismo. La Biblia dice, te caes 7 veces, pero te levantas las otras 7. ¿Amén o no amén? Entonces no guardes luto al pecado. La convicción es del Espíritu Santo, la culpa viene de otro lado. Y por último, hasta aquí hemos visto que la Biblia nos enseña, nos redarguye, ¿qué más? Nos corrige, la favorita, ¿no? Nos corrige. Y la última, nos instruye. Que este es el punto medular, ¿no? De lo que hace la Biblia. Nos instruye para la transformación orgánica radical de nuestras vidas, que es poner en práctica la norma de Dios. Ser cristianos prácticos. Amén. En las cuestiones cotidianas más insignificantes de la vida. Decía la pastora Johanna ayer, lavar platos, ¿verdad? Uy, ¿puedo ser cristiano lavando? Claro, claro que sí. Amén. Yo lavo platos, también. La instrucción es, ¿qué nueva lección me está llamando Dios a poner en práctica en mis pensamientos, en mis sentimientos, mis deseos, mis motivaciones, en mis palabras, en mis acciones? Ahí es donde nos proponemos mejorar en aquello en lo que hemos fallado o hemos sido negligentes. Por eso la palabra es viva y eficaz. ¿Qué significa? Tiene una práctica, tiene un resultado y es un llamado a vivir de formas totalmente nuevas. Entonces, instruir es asumir las verdades de las Escrituras de modo que establezca un patrón constante de autoexamen en nuestra vida
y que siempre estemos en confesión sincera y humilde, en arrepentimiento sincero y humilde, y eso produce una mayor madurez espiritual y una vida gozosa. ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? Bueno, pongamos en práctica las verdades que aprendemos acá semana tras semana, cuando leemos la Biblia día tras día, cuando estamos en nuestros devocionales. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo me está corrigiendo? ¿Cómo me está confrontando con la norma? ¿Qué diagnóstico está haciendo de mi vida? El peligro de la dicotomía, por eso es la peligrosa dicotomía. El peligro es que muchos cristianos estamos dispuestos a vivir una contradicción funcional. ¿Sí? Porque en todos nosotros muchas veces persisten brechas en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Pero el peligro es que muchos cristianos hoy están dispuestos a vivir en esa contradicción funcional entre las verdades que profesamos creer y la forma en la que elegimos vivir. Ojo con eso. Eso es bien, bien peligroso. Creemos en que la religión pura y sin mancha es ayudar a las viudas y a los huérfanos, mantenernos libres del pecado. ¿Pero lo hacemos? ¿Las ayudamos? ¿Creemos que el cuerpo es templo del Espíritu? Creo que el cuerpo es templo del Espíritu. ¿Cómo está tu colesterol? Y no les platico de mis últimos análisis de sangre, ¿verdad? Porque soy lo que dirían en México, un flaco gordo. Creemos en la regla de oro. Todo lo que quieras que te hagan, haz así tú con los otros, ¿verdad? Pero ¿cómo tratamos a los demás? Creemos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo están nuestras palabras? Y creemos que sobre toda cosa guardada hay que guardar nuestro corazón. ¿Estamos gestionando bien nuestros pensamientos? ¿Estamos gestionando bien nuestra vida emocional, nuestros sentimientos? Entonces, las verdades en las que crees son las verdades en las que vives. Una verdad que no se vive es una verdad en la que no se cree. Así de sencillo, ¿verdad? Porque luego caemos en este cristianismo cultural o en este cristianismo religioso, que es el que dije que yo iba a denunciar hoy, ¿no? Yo creo todo esto. ¿Lo vives? No, entonces no lo crees. Porque una verdad que no se vive es una verdad en la que no se cree. Y la dicotomía es muy peligrosa. ¿Por qué, hermanos? Porque le roba la gloria a Dios, porque te debilita espiritualmente, porque produce idolatría, porque produce flojera moral, porque daña las relaciones y porque fractura la dinámica espiritual de las comunidades cristianas, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y le da acceso al diablo a nuestro corazón y a nuestra vida. Algunos, ojo, no vemos la brecha en nuestra vida, es un punto ciego. Pero algunos la confesamos y nos arrepentimos. Pero el peligro del que estoy hablando es que algunos aprendemos a vivir con esas brechas por tanto tiempo que ya ni nos incomodan, ¿verdad? Ya las conciliamos. Y el ejemplo por excelencia, para que se te quede bien, bien grabado, y esta perspectiva de una historia, de las historias más famosas de la Biblia, es la historia del profeta Jonás, ¿no? Que dices tú, qué épico, ¿verdad? A Disney no se le ocurrió. Bueno, sí, ¿verdad? Con Pinocho nos la copiaron. Pero de ahí lo sacaron. Un profeta que Dios lo manda a hacer una cosa, el profeta reniega, dice, ¿sabes qué? No, me planto en la cara de Dios y te voy a decir no, desobediencia, ¿no? Y me voy a montar en un barco, me voy a ir para otro lado. El barco empieza a naufragar, tiran las suertes, caen sobre Jonás. ¿Sí es cierto o no es cierto? Lo de la suerte. Es que ya no escucho esa clase desde niño. Avientan a Jonás, se pacifica todo, a Jonás se lo traga una ballena y va y lo escupe porque le da náuseas a la ballena. Dice, no, este cuate está muy rancio. Pero Jonás, y muchas veces no hemos visto este enfoque,
dice una de las brechas más enormes entre la confesión cultural y la realidad de cómo respondía y cómo elegía vivir su vida, porque cuando está en el problema y del naufragio y se presenta, dice esta frase, está en la Biblia, dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Pues no pareciera que hubiera señal de temor de Dios en él en ese momento, ¿cierto? Si yo hubiera sido de los marineros que estaban con él, y si temes a Jehová, ¿qué haces acá? ¿Por qué no estás donde te mandó? ¿Cierto o no es cierto? No tuvo la dificultad de mirar a Dios, plantársele en la cara y decir: no voy a hacer lo que me pides. No tuvo la dificultad de hacer lo opuesto, esta dicotomía, esta brecha, esta contraposición, lo opuesto a lo que Dios le había pedido. Porque el temor del que Jonás está hablando acá: soy hebreo y temo a Jehová, ese temor era una abstracción cultural nada más. Ahí lo único cierto que dijo era: soy hebreo. ¿Cierto o no es cierto? Soy mexicano y temo a Jehová. A ver, soy colombiano. Eso es cierto, ¿verdad? Era una abstracción cultural que no se parecía nada a la forma en la que eligió vivir. Dios quiere más de nosotros que una identidad cultural, hermanos. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos soy cristiano? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Sí? Y vamos a reflexionar, ¿no? Por último, ¿qué vamos a hacer? Debemos reflexionar y saber si las escrituras están iluminando nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones, las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Y reflexiona por un momento en esto. Cierra tus ojos y vamos a hacer una reflexión en oración, ¿no? Yo quiero preguntarte hoy: ¿estás pensando en la forma en la que la Biblia te ha enseñado a pensar? ¿Cómo están tus pensamientos el día de hoy? La Biblia dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Estás perseverando en pensar lo que Dios quiere que pienses? ¿Cómo están tus valores, tu escala de valores? ¿Tú valoras lo que la Biblia te enseña a valorar o valoras otras cosas? ¿Le pones más valor a otras cosas? ¿Amas lo que la Biblia te enseña a amar? Por otro lado, ¿aceptas la clase de persona que la Biblia ha declarado que seas? Una persona que toma su cruz, que se niega a sí mismo y que lo sigue. ¿O el egocentrismo, la egolatría está dominando tu personalidad? ¿Eliges lo que la Biblia te aconseja a elegir en cuestión de finanzas, en cuestión de relaciones, en cuestión de entretenimiento? ¿Eliges lo que la Biblia te aconseja elegir? ¿Actúas, reaccionas y respondes a la luz de lo que la Biblia te enseña? Y por último, ¿en qué lugar en tu corazón existe un conflicto de lealtad? Así como Jonás tuvo un conflicto de lealtad, que decía: temo a Jehová, pero fue desleal, lo desobedeció. ¿En qué lugar de tu vida, de tu corazón en este momento existe ese conflicto de lealtad entre lo que la Biblia te llama y lo que tú quieres para ti mismo? Señor, hoy nos encomendamos a ti, Señor, y te damos muchas gracias por el regalo de la Biblia, Señor, es un libro de vida dado para fines de vida, Señor. Hoy te pido que nos enseñe, nos reprenda, nos corrija y nos instruya en justicia, a fin de que estemos completamente capacitados para la obra del servicio, para las buenas obras, Señor. Pero sobre todo, lo que hoy queremos poner frente a ti, Señor, es esa tendencia, Señor, a acostumbrarnos a vivir en una contradicción entre lo que profesamos creer y nuestra manera de vivir. Señor, perdónanos si cuando decimos que somos cristianos es algo cultural, es algo abstracto, es algo que no baja a la vida cotidiana, las cosas más insignificantes que son nuestras decisiones pequeñas,
nuestra vida diaria, la cotidianidad, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos enfrentado esta peligrosa dicotomía. Perdónanos por debilitarnos espiritualmente, por robarte la gloria, Señor. Y te pido que hoy restaures cualquier cuestión que haya que restaurar en nuestra vida, Señor. Y háblanos, síguenos hablando a través de tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Y todos dijimos amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto estar acá con ustedes.